Eso. Muy bien, listo. Ya. Buenas noches, estimados compañeros, sean bienvenidos una vez más a nuestro querido All Radiologist, el último All Radiologist del año, desde el punto de vista académico. El día de hoy, la doctora Catherine Lozano nos va a dar una charla. Para mí es grato presentarla porque, como pueden ver, ella es médica, estudió medicina y cirugía general en la gloriosa Universidad del Valle, Cali, Colombia, y posteriormente vino a Chile a hacer el fellow de cabeza y cuello en la Universidad del Desarrollo en relación con la clínica alemana. Actualmente, Caterine trabaja en el Instituto Nacional del Cáncer y hace algunas ayudantías particular en la clínica alemana también. El día de hoy ya nos va a dar una charla sobre lo que el cirujano de cabeza y cuello, qué es lo que necesita de nuestro informe radiológico en una apertura de nuestra comunidad académica a todas las especialidades médicas. Y sí que, no siendo más, Cate, bien pueda, inicia. Gracias por la presentación. La charla está un poco más enfocada como para facilitar la comunicación entre especialidades. Es muy común escuchar en los pasillos, escuchar a los mismos médicos, incluso frente a los pacientes, quejarse de los colegas y no sé, eso no se escucha tan bonito, no se escucha tan agradable y en realidad eso da pie para que los pacientes malinterpreten y puedan generar cierto tipo de dudas, desconfianza, incluso demandas de por medio. Entonces, creo que la única manera de brindarnos es entre nosotros mismos y tener una buena comunicación entre pares, creo que es lo más importante. Y bueno, como dijo el doctor Echeverry, soy de Colombia, me formé allá el pregrado y posgrado y aquí vine a hacerle el segundo posgrado de cirugía de cabeza y cuello. He conocido personas fantásticas, he conocido personas y especialidades de verdad bastante brillantes, tanto allá como acá. He conocido también radiólogos brillantes, como he conocido otras personas también con personalidades especiales. Pero lo que voy, que quería dar con la primera diapositiva, intentando como hacerles no tan aburrida la presentación, pasa la siguiente. Eh, bueno, estamos de moda con la inteligencia artificial, el tema de ChatGPT, Gemini y todo eso. Y bueno, quería como eh, preguntarle cómo pudiéramos tomar lo mejor de cada especialidad y poder sumar un poquito para mejorar al final los pacientes, que es nuestro objetivo. Y así fue como empezó la respuesta de Gemini, al menos, que está en la segunda diapositiva, en la siguiente, no te avanza la presentación. Eso. Entonces, ahí sí avanzó. Y lo primordial, esa fue la primera respuesta que me dio Gemini. Y lo primordial de esta diapositiva, precisamente eso, lo que les quería comentar. Todos tienen un punto de vista diferente. He escuchado radiólogos haciendo comentarios, pero o frente al paciente o frente a otros colegas o en reunión de comité, pero qué tan fácil ¿por qué no van siguiendo el vasito que va a dar el aporte a la vasculatura de la paratiroides? Y ahí está, ahí es muy fácil de encontrar cuando entramos a pabellón y es todo un desastre en medio de sangre, en medio de grasa, en medio de cicatriz, fibrosis y es fácil criticar cuando uno está en los zapatos del otro. Lo mismo al revés, también cirujanos criticando de vuelta, criticando a los patólogos y demás. Entonces yo creo que más fácil para evitar ese tipo de discusiones, críticas y demás, lo mejor es facilitar la comunicación y entender qué es lo que hace el otro y entender cuál es el trabajo del otro. Siguiente. Entonces, lo primero que quería como establecer, dejar bien claro, es que no es lo mismo dentro de la especialidad de cabeza y cuello que las principales patologías que atendemos, cáncer de tiroides, por un lado, que es totalmente diferente a lo que es cáncer de piel y melanoma, y dentro de eso está cáncer de piel y melanoma y no melanoma.
y el enfoque también en la sobrevida y el pronóstico y el enfoque del tratamiento es totalmente diferente al cáncer de cabeza y cuello en general, nasofaringe, orofaringe, cavidad oral, laringe, y el enfoque, el pronóstico es diferente y también las prioridades que les damos a los pacientes. De ahí parte entonces, hablando primero en específico acerca del cáncer de tiroides. Me podría extender con cada una, dar una clase de 3 horas con cada una, pero voy a darle como los tips más grandes de qué es lo que hacemos y qué es lo que más importa en cada una de las patologías. ¿Y por qué saco aparte el cáncer de tiroides? Porque es lo más frecuente, es lo que más atendemos y al menos para los cirujanos hago el chiste, el mal chiste, espero que no lo tomen a mal, es con lo que pagamos el arrendo, con lo que pagan la casa, la playa, pero en realidad esto no afecta al pronóstico ni la sobrevida del paciente. Siga. Siguiente. Y es uno de los mayores landmark a nivel mundial. Salió desde el 2001 la primera publicación y esto sucedió en países del Oriente donde prácticamente es una drama operar un paciente, todo lo que conlleva llevar cicatrices en lo que es la cara, el cuello, todo lo que es visible. Culturalmente para ellos si tienen alguna cicatriz, marca o algo visible, se les acaba la vida, los echan de los trabajos, los matrimonios se acaban, los hombres dejan abandonar a las mujeres, no encuentran trabajo, están prácticamente en la indigencia. Entonces, cuando a algún paciente desde hace más de 50 años se le ofrecía una cirugía porque tenía un cáncer de tiroides, todo el mundo le tenía miedo al cáncer de tiroides, pero allá culturalmente les tiene más miedo tener una cicatriz visible. Y no se dejaban operar. Contrario aquí, en todo lo que es Latinoamérica o Norteamérica, le decían que tenía un cáncer de tiroides y todo el mundo se operaba. Y esa es la razón por la que tenemos unas series muy grandes de más de 3.000 pacientes. Y este señor que fue uno de los que publicó, Ito, acerca de cáncer de tiroides y más de 10 a 20 años ya tiene incluso 2 y 3 seguimientos de pacientes que nunca se dejaron operar con cáncer de tiroides y que ninguno se murió. Y solamente el 2% que fallecieron en todo ese seguimiento de más de 20 años. Imagínense un paciente que tiene diagnóstico de cáncer de tiroides comprobado con biopsia a 20 años y no se murieron, y el 2% que se murieron por otras cosas, por infartos, por alguna otra cosa. Entonces, de verdad estamos operando algo que de verdad va a cambiar el pronóstico del paciente, se va a morir de otra cosa, cuáles son los que de verdad están en riesgo, cuáles no, y ahí fue donde resultó todo el tema acerca del seguimiento activo de los pacientes y por qué el cáncer de tiroides, la mayoría de los cirujanos como que le bajamos el perfil, oye, esto no es una urgencia, hay pacientes que pasan 10, 15, 20 años, no se operan y no les pasa nada. Entonces, esa es la razón por la que intento como plasmarles un poco a ustedes y también como calmar un poco al paciente que a veces le dicen, oh, tiene un nódulo en la tiroides y salen histéricos a buscar un cirujano, sáqueme eso y apenas es un nódulo benigno o es un nódulo de bajo riesgo o puede ser sospechoso, pero es un nódulo de 5 milímetros que no es relevante clínicamente y que puede dar tiempo a estudiar con calma. Siguiente. Guías hay muchas, puedes pasarlo un poco más rápido, ahí están las guías de la ATA, las americanas, las canadienses, así como hay muchas clasificaciones, la siguiente, del TIRATS. Y les digo la verdad, de las 10 clasificaciones de TIRATS que hay, la canadiense, que la de la doctora Horvath de Sudamérica, que las de Japón, nos da exactamente lo mismo, cuál nos informa. No es relevante para nosotros que nos digan la clasificación de TIRATS, no se compliquen, escojan una, la que más se le acomode, la que sea reproducible. Pero lo que sí nos importa es que nos digan el tamaño del nódulo, ¿sí? Que sea siempre lo mismo. Si ustedes escogen una clasificación de un paciente, si vamos a hacer, por ejemplo, control ecográfico cada 6 meses, lo ideal es que sea con el mismo radiólogo, que sea la misma mano, que sea precisamente comparable el estudio con otro. Y los ciertos riesgos que a nosotros sí nos importan son las características del nódulo, y aún así sean sospechosos, un paciente que tiene un cáncer, para nosotros los riesgos mayores es que se esté saliendo la tiroides, es para nosotros lo más importante, que tenga compromiso de la cápsula, si tiene compromiso linfonodal del cuello, lateral o central,
y si incluso esos nódulos, esas adenopatías tienen compromiso extranodal. Eso para nosotros nos cambia, eso para nosotros es lo que tiene mayor riesgo, porque incluso un paciente que tiene cáncer, que tiene compromiso linfonodal, pero si es una enfermedad microscópica, no nos cambia el pronóstico. Sigue siendo un paciente de bajo riesgo, sigue siendo ese grupo de pacientes que así tenga compromiso linfonodal, no se van a morir. Van a pasar 20 años, se operen o no se operen, y no va a cambiar la conducta. Ahora bien, si ese mismo nódulo ustedes me dicen, oh, ya está en contacto con la tráquea, está invadiendo hacia el interior de la tráquea, hay una sospecha de que está con compromiso del esófago, eso ya es otra cosa, tiene otro compromiso de ese tumor. Probablemente tiene una variedad histológica más agresiva que nos va a hacer cambiar la conducta. Y la verdad, clínicamente el paciente también se comporta diferente. La mayoría de los pacientes siempre llegan porque me siento mal, porque es que no he bajado de peso, entonces, porque no me mandan un control, exámenes, piden una ecografía y, sorpresa, le encontraron en la tiroides. O por el contrario, le hacen un escáner o cualquier otro estudio por otra razón, porque se golpeó la cabeza, por lo cualquier cosa, o sorpresa, tiene algo en la tiroides. Y la verdad, clínicamente no es relevante. Entonces, pasemos al siguiente. Entonces, esto lo que les decía acerca del bajo riesgo y del alto riesgo es lo único que a nosotros nos llama la atención. Si primero el tamaño del nódulo, si tiene compromiso por fuera de la tiroides, en resumen, y si tiene compromiso de los ganglios cervicales. Pasa al siguiente. Entonces, este, por ejemplo, es un informe de una paciente que tuvimos hace poco. Nos describen un nódulo, lo describen como un TIRAPS 4. Probablemente este pudiéramos considerar si se hace biopsia o pudiera incluso considerarse no hacerse biopsia, depende de la ubicación, pero lo único que no nos agrada mucho de este informe es que nos dice el tamaño del nódulo, pero no nos dice si está intratiroideo, si está con compromiso de la cápsula, si está con compromiso hacia la tráquea. Asumimos que si no lo dicen, no lo tiene, pero tampoco está escrito. Entonces quedamos en las mismas. A veces nosotros pedimos las imágenes, las fotografías o el disco no está disponible y bueno, eso nos complica un poco el trabajo. Pasa el que sigue. Esta misma paciente entonces le pidieron una punción, se confirmó que tenía cáncer y por esa razón ya la clasificación siguiente ya aparecía ya como no como un TRAPS 4, sino como un TRAPS 5, porque ya está puncionado y positivo. Pero ahora nos describen esta adenopatía sospechosa en la ecografía de tapificación. ¿Por qué pedimos una ecografía de tapificación aparte de la inicial? Van a decir ustedes, pero ¿qué piden más cosas? ¿No les gustó la primera ecografía? La primera ecografía nosotros entendemos que es una ecografía de diagnóstico. Ustedes no saben que el paciente tiene o no tiene un tumor. Se encontraron con un nódulo, no saben si es benigno o maligno. Y ustedes tendrán, no sé, 5 o 10 minutos por paciente para hacer una ecografía. Cuando ya el paciente tiene una confirmación de un cáncer, el enfoque es totalmente diferente y nosotros necesitamos ese mapita que está ahí a la derecha. Nos dividen por grupos y para nosotros es una ubicación espacial que es lo que nos ayuda para nosotros precisamente poder planificar la cirugía. Y puse este caso en particular porque la doctora clasificó esta adenopatía sospechosa como de grupo 4, que eso para nosotros nos cambia una cirugía muy chiquitita que es solamente la tiroides, que podemos incluir los ganglios debajo de la tiroides en la misma incisión, versus hacer una cirugía de un vaciamiento ganglionar completo del lado del cuello. Pero si vemos la letra chiquita que escribe la doctora, dice grupo 4 derecho, debajo del lóbulo tiroideo, medial a la carótida. No les digo lo que criticó el cirujano ese día acerca de esta clasificación, porque esa topografía como la describe, eso es grupo 6, no es grupo 4. Entonces, invitarlos igual como para establecer y aclarar un poco qué es lo que nosotros necesitamos una tapificación, al menos lo que es en el hospital y en la clínica donde trabajo. Los que se dedican a hacer estas ecografías de tapificación son unos cuantos radiólogos que se dedican, que saben qué es lo que necesitamos en pabellón.
pero es por una conversación consensuada. Hacemos parte de un equipo, es precisamente para ofrecerle lo mejor al paciente, y porque no es lo mismo ofrecerle una cirugía de 2 horas con una cicatriz de 3 centímetros versus una cirugía de 6 horas con una cicatriz que va de lado a lado del cuello. Entonces, bueno, en resumen, afortunadamente a la paciente no se le hizo eso, se le hizo lo que necesitaba, con una tiroidectomía total y un vaciamiento del nivel 6, que era solamente central. Y ahí estaba incluida la adenopatía que describía la doctora del informe. Siguiente. Esta es otra ecografía de tapificación. Lo que les quería resaltar un poco, lo que les digo, no solamente el tamaño, la ubicación, que nos dicen ubicación subcapsular, no tiene otros factores de riesgo como invasión a la tráquea, invasión al esófago. Algunos incluso son capaces de decir que están en la topografía del nervio laringeo recurrente. Probablemente eso nos vamos a dar cuenta en pabellón, pero igual nos da como ciertas luces y podemos prevenir al paciente como que, oye, mira, tienes más riesgo de tener lesión del nervio laringeo recurrente, porque incluso lo ven en la topografía según la ecografía. Pero esos detallitos finos, eso lo hace precisamente alguien que se dedica todos los días a lo mismo. Yo sé que es muy difícil empezar con una ecografía primero de, no sé, ecografía abdominal, después seguir con una ecografía de miembros inferiores, después seguir con una ecografía de mame, después con una de tiroides, y se van a pasar cosas y no se nos van a pasar por alto cosas. Para nosotros es igual, para eso están las especialidades quirúrgicas, y no es lo mismo el cirujano todero que hacía de todo. Un día operaba útero, al otro operaba un estómago, y en la tarde operaba un páncreas, y después operaba una tiroides, y obviamente las complicaciones son mayores. Siempre he dicho que no hay persona mala si se dedica todos los días a lo mismo. Al final uno aprende y termina siendo bueno en lo que hace. Pero precisamente para eso están las especialidades. Así que invitarlos, igual que ojalá dentro del grupo de colegas, dentro del grupo de donde vayan a trabajar, hospital, clínica, intentar juntar todos los casos, que sea un colega el que se dedique, no sé, a patología vascular, un colega que se dedique a ecografía de tiroides, otro colega, para juntar la mayor cantidad de casos y que esa persona sea experta en eso. Y eso hace también que el trabajo sea mucho más rápido, las etopificaciones se hacen mucho más rápidas y van agudizando el ojo igual. Bueno, entonces dentro de lo que quería enfatizarles eso, esa simbiosis, nosotros dependemos mucho de ustedes, y parte de un buen informe de ustedes también depende de esa retroalimentación que nosotros les damos, que es lo que nosotros buscamos, no es solamente que nos digan si hay un tumor o no hay un tumor. Entonces, y ustedes para nosotros tampoco son como un lector de imágenes. Y yo sé que a veces es difícil que les llegue una solicitud de un informe diagnóstico y solamente está solicitud de escáner de cabeza y cuello y no saben qué es lo que tienen que buscar. Distinto a un paciente que ya tiene antecedentes, que están con un seguimiento, paciente con un tumor, un paraganglioma de 3 centímetros, que está en seguimiento desde hace 3 años y que está de este tamaño con esta ubicación, y vamos a ver si ha crecido o no. Entonces, obviamente para ustedes, también disponer de historia clínica y ojalá de imágenes previas para comparar también les ayuda para tener un mejor informe. Entonces, todo esto va, en resumen, para tener un buen resultado, un buen tratamiento para el paciente, que es el objetivo de todos. Siguiente. Y esto van a impactar en la calidad de vida del paciente finalmente. El hecho de que interpretemos mal unas imágenes, que nos llegue mal un informe, el hecho de que planifiquemos mal una cirugía, que planifiquemos mal una reconstrucción, a la final que va a perder el paciente también. Nos demanden o no nos demanden. Así que, bueno, ese es como el objetivo primero de la charla. Siguiente. Entonces, más allá del diagnóstico y el rol que ustedes juegan con nosotros en el Instituto Nacional del Cáncer y en la Clínica Alemana también, donde estamos, siempre se hace un comité e intentamos hacer comités diferentes para los pacientes con patología de tiroides o los pacientes con cáncer avanzado de cabeza y cuello. Tenemos otro comité, otra reunión diferente, y lo mismo para los cánceres de piel y melanoma. Y en todos está un radiólogo. Y les digo la verdad, en cada comité hay un radiólogo diferente, con su becado y con su estudiante.
Y créanme que la interacción y la información que nos dan de ida y vuelta es de verdad bastante gratificante. Que ustedes nos entiendan también, por ejemplo, la cirugía, las reconstrucciones, porque cambiamos por completo la anatomía y que ustedes entiendan parte de lo que hemos cambiado la anatomía, que si lo que ven no es una colección, sino que es el pedículo del colgajo, o por ejemplo, que hay algunos cambios de la anatomía, el paciente empieza, no sé, a tener unas adaptaciones fisiológicas para comer, para tragar, y eso hace que anatómicamente y funcionalmente sean diferentes, o por ejemplo en el PET se ve un poco más brillante y no es una recidiva tumoral. Todo eso nos va cambiando y afinando un poco el diagnóstico. También nos ha pasado que hay pacientes que han llegado con enfermedades supremamente raras, masas, biopsias, cirugía. Se intenta llegar a un diagnóstico, no tiene diagnóstico y es el radiólogo el que nos llega con el diagnóstico en la mano como que, oye, mira, tiene una enfermedad rara con depósitos de inmunoglobulina A y esto da por esto. Y le hemos solucionado la vida a muchos pacientes precisamente por esa simbiosis y ese grupo interdisciplinario que juega en el comité. Y bueno, y enfocándonos un poco más sobre los cánceres avanzados en específico de cabeza y cuello, no nos importa mucho que nos digan el tamaño, por ejemplo, del tumor. Vuelve algo parecido, si bien ya la sobrevida, el pronóstico y la mortalidad es diferente, son mucho más agresivos los cánceres escamosos, sobre todo de cabeza y cuello, a diferencia de los de tiroides. Lo que sí nos importa es si lo podemos tratar y si lo podemos operar o si no se pueden operar. Y esa es la razón por la que nos importa mucho que nos digan no solo el tamaño, pueden ser de 2, 3, 8 centímetros, pero sí nos importa si está pegado. Lo más importante, a estructuras vitales, lo que es carótida, lo que es yugular y lo que es base de cráneo. Incluso a veces cuando están pegados a la yugular, nosotros podemos hacer vaciamientos con ligadura de yugular y, por ejemplo, el último comité lo que pedíamos era tener un paciente con un cáncer muy avanzado, con una metástasis ganglionar cervical lateral muy avanzada, con compromiso de yugular que sabíamos que teníamos que sacarlo, pero lo que nos ayudó muchísimo la parte del radiólogo en la reunión es qué distancia tenía desde la base del cráneo hasta donde empezaba el tumor. Nos decía que tenía menos de 2 centímetros, pero que había algo de distancia y eso es lo que nos brinda a nosotros una seguridad que lo que vamos a empezar la cirugía es controlar esa parte distal antes de que se rompa en la cirugía, porque donde se llega a romper la yugular y se vaya hacia adentro del cráneo, el paciente se nos murió. Entonces, todo eso es lo que nos hace incluso variar la planificación, la estrategia de la cirugía antes de empezar la resección oncológica. Entonces, claro que es demasiado importante la apreciación de ustedes, no solamente el tamaño, sino la relación con las estructuras vitales de lo que es la cabeza del cuello. Entonces, lo más importante, si hay compromiso de base de cráneo, si hay compromiso de estructuras vasculares mayores como la carótida y la yugular. Y lo otro que nos interesa, sobre todo cuando pedimos escáner, cabeza, cuello, tórax, o cabeza, cuello, tórax, abdomen, o en lo posible si hay un PET, por ejemplo, si tiene metástasis a distancia, que eso también nos va a cambiar el enfoque terapéutico del paciente. Sí. Entonces, parte de todo esto es porque los cánceres de cabeza y cuello son muy agresivos, no podemos sacarlo por pedacitos, no podemos sacarlos a medias, no podemos sacar el tumor casi por completo y dejar un pedacito pegado porque es que estaba muy cerca, no sé, de la entrada del quinto nervio, par craneal o que en la entrada del nervio ovidiano. Entonces, porque si dejamos tumor micro macroscópico en un cáncer de cabeza y cuello, un escamoso, es lo que la gente coloquialmente dice en la calle que se incendia el tumor. Dejamos un margen positivo y el paciente en 2-3 semanas volvió a crecer el tumor, igual, peor, y estamos en un estado inflamatorio del paciente y perdimos el paciente. No nos sirve lo que hicimos. El cáncer de cabeza y cuello es bastante peculiar y tenemos que hacer una resección oncológica completa con márgenes negativos y los márgenes oncológicos son al menos de 10 hasta 15 milímetros de distancia. Entonces imagínense lograr un margen en 3D
de 10 a 15 milímetros, cuando nos pueden ustedes informar incluso compromiso de la fosa pterigoidea, por ejemplo. Es muy difícil lograr esos márgenes o hacia base de cráneo, por ejemplo. Entonces son detalles que vamos afinando precisamente en la discusión día a día en los comités oncológicos y por eso es muy importante la presencia de ustedes para eso. Y bueno, obviamente también para la reconstrucción, no solamente para la planificación de la cirugía oncológica, sino para la reconstrucción. Y por eso le traía un par de fotitos. Espero que no se me desmayen un poco con las fotos. Esto es lo que se hacía hace 50 años. Se hacía la resección del tumor. El paciente terminaba desfigurado, no podía tragar, muchas veces no podía comer. Entonces quitaban una enfermedad, pero la cambiaban por otra, con una traqueostomía permanente, una gastrostomía permanente, la que sigue. O como este paciente, por ejemplo, terminaban sacando un tumor de toda la mandíbula, piso de boca, le hacían un vaciamiento ganglionar, muy bonito oncológicamente, y el paciente en la reconstrucción prácticamente nula, porque en esa época no existían ese tipo de reconstrucciones que tenemos ahora, y le estábamos cambiando, sí, se salvó el cáncer, pero una muy mala calidad de vida porque este paciente no tiene piso de boca, no mueve la lengua, tiene una traqueostomía permanente y no puede tragar saliva y no puede comer tampoco. Entonces, ¿hasta qué punto estábamos prolongando la vida de los pacientes en estos tumores tan agresivos, pero le estamos agregando una gran morbilidad? Siguiente. Entonces, ahí es donde sale toda la parte de la cirugía reconstructiva en cabeza y cuello. Entonces, este, por ejemplo, es una imagen, una panorámica de un tumor, como ven ahí en la cavidad oral, con compromiso de la mandíbula a izquierda, exacto. Ahí, ya aprendieron algo de cabeza y cuello. Pasa al siguiente. Yo sé que ustedes saben mucho ya de radiología en lo que llevan, pero para que vean un poco el enfoque desde la parte de cirugía, nosotros planificamos, vemos no solamente el tamaño del tumor, sino planificamos en el computador, hacemos la cirugía, la resección con el margen oncológico, como ven ahí, el tumor era un poco más pequeño, pero con el margen oncológico da incluso hasta más adelante del canino. Hasta ahí tenemos que hacer un margen seguro, exacto. Todo eso es lo que tenemos que sacar de la cirugía. De ahí, después de hacer la resección del tumor, la parte inicial, después hacer el vaciamiento de todos los ganglios del cuello, que es el primer sitio donde hacen metástasis ganglionares. Y después planificamos la reconstrucción. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una mandíbula nueva, jugamos Lego, sacamos hueso de la fíbula con músculo, piel, arteria, vena, armamos una mandíbula nueva y es como si trasplantáramos tejido desde la pierna hacia la carita y la enchufamos con microcirugía, arteria y vena, precisamente para que esto quede vitalizado. Yo le digo a los pacientes, es como si fuera un trasplante, pero más difícil, porque es el trasplante de riñón, el riñón ya está hecho, lo pasamos de un lado a otro. Esto técnicamente es mucho más difícil, armar una mandíbula nueva o armar una lengua nueva, armar un paladar nuevo. Son cirugías muy largas, pero es lo que les iba a mostrar el resultado. Aquí ya ha salido el tumor, no sé si se ubican un poco, la parte de arriba está la nariz del paciente, hacia abajo alcanzan a ver la traqueostomía, el tubo que está a nivel del traqueostoma. Ahí se alcanza a ver la yugular, el plexo cervical, no sé si alcanzan a ver esas ramitas al lado, esas ramitas blancas, exacto. El nervio accesorio un poquito más arriba. Y después de haber sacado el tumor, que se ve esto, que está prácticamente el paciente abierto como un alien, entonces vamos a armarle una mandíbula nueva, la que sigue. Hacemos una impresión en 3D, no solamente del paciente con el tumor, sino de la resección, sino también de la reconstrucción con la fíbula, que es la que ven ahí, ese es el pedacito del colgajo libre, con su músculo, con su paleta y con su pedículo, arteria y vena, y eso es lo que vamos a reconstruir. Pasa al que sigue. Entonces ahí ya está en su sitio la nueva mandíbula y no sé si alcanzan a ver esos puntitos plateados, que son los implantes dentales. El paciente sale el mismo día con implantes dentales para más adelante poderle completar todos sus dientes y terminar con una mordida casi igual. Así se ve el paciente después de 6 meses de cicatrización. Después lo que se hace es exteriorizar los implantes
Y así quedó el paciente. Comparen versus las fotografías anteriores que les había mostrado. Sé que no es lo ideal, no es igual que una mandíbula como con la que nació, pero al menos le damos un contorno facial. El paciente puede salir a la calle, puede comer. Los pacientes de cabeza y cuello se aíslan mucho cuando no pueden comer con su familia. Y lo más primordial, que el paciente puede respirar sin una traqueostomía. Entonces yo creo que la mayor ganancia es que pueda respirar, que pueda comer por sí solo, sin necesidad de una traqueostomía o una gastrostomía. Ese será este es otro caso, un paciente con un tumor, ahí se alcanza a ver, ustedes podrán ver que no es, en teoría no es tan grande, pero esa es la úlcera que se ve a nivel del piso de la boca, pero el tumor es mucho más grande, compromete todo el piso y todo el arco anterior de la mandíbula. Todo esto es de los defectos más complejos para reconstruir para nosotros que llamamos arco anterior. Además que al sacar el tumor todo se colapsa hacia atrás, el paciente no puede respirar, no puede hablar, no puede tragar. Entonces lo mismo, hacíamos una reconstrucción. Este caso es un poquito más viejo, ya hemos modificado un poco el tema de las impresiones en 3D, pero para que vean el caso igual como quiera. Esta es la planificación de la resección oncológica. Hasta que sigue. Se hace la planificación, la reconstrucción. Esos son los dos segmentos de fíbula, como ven ahí, el segmento azul y el segmento morado. Y incluso planificamos hacia dónde queda el pedículo, hacia dónde se van a estomosar, todo eso. Todo eso lo hacemos precisamente en las fusiones de la tomografía, del PET y del angiotac de extremidades. Nosotros, se me ha olvidado comentarles, al menos el Instituto Nacional del Cáncer, precisamente para facilitar la comunicación con los radiólogos, que todos los días los estamos molestando, igual ellos también nos buscan y nos llaman para cualquier duda. Por ejemplo, en este caso nosotros pedimos un angiotac de miembros inferiores y no es para detectar que tenga trombosis o no. Obviamente, si me dicen que tengo una trombosis arterial, una trombosis venosa, no puedo usar esa pierna. Pero es para esta planificación quirúrgica, no es porque clínicamente esté pensando de que el paciente tiene una enfermedad arterial oclusiva. ¿Ya? Pero obviamente es muchísima la información que ustedes nos dan, por ejemplo, y ya saben que es en la solicitud, que es para una planificación quirúrgica. Pucha, si ven una alteración anatómica, por ejemplo, de esa pierna, o que solamente tiene 2 vasos y no puede ocupar esa pierna para hacer la reconstrucción, es maravilloso esa información que nos puedan dar. Bueno, estos eran los instrumentos que hacíamos. Hace 10 años ya hemos modificado un poco y ahora ahorramos mucho más del material en 3D que ahí se ve impreso. Ahora usamos mucho menos. Pero en resumen es más o menos lo mismo. Ahí ven la impresión en gris. Ahí está superpuesto con la planificación que se hizo en el computador. La superposición de los vasos. Y bueno, y no sé si ven ahí, está con la pinza hacia izquierda y está con el clamp puesto, lo que es el pedículo vascular. Exacto, ahí atrás. Tenemos, de todos los pacientes tenemos todas esas planificaciones. No sé si me alcanzan a ver en la cámara. Todas esas planificaciones, todas las reconstrucciones. Exacto. Entonces ahí pueden ver ya la posición en el paciente. Y lo más bonito es de haberle quitado todo ese tumor después de la reconstrucción. Ese es un video, no sé si te va a correr. Pero en resumen, sí, se te corre. Ahí está el paciente con su nueva mandíbula y lo mejor es que él va, a las 2 semanas se pudo retirar la cánula de traqueostomía y está comiendo sin ningún problema. Obviamente recibiendo su adyuvancia. Y ahí se ven los 2 pilares para los implantes dentales. Esa es la vista intraoral. No sé si alcanzan a ver, hay un pedacito de la paleta cutánea que no está todavía fija porque están mostrando el hueso. Ahí se alcanza a ver cómo va a quedar después cubierto también con el colgajo. Entonces, bueno, eso como para darle un pincelazo más o menos de lo que hacemos de las cirugías desde lo menos complejo para nosotros que es una tiroides hasta lo más complejo que es el cáncer avanzado de cabeza y cuello. Entonces, retomando el informe radiológico ideal para nosotros, somos cirujanos, no nos gusta leer mucho. Por favor, lo más conciso posible. Hay algunos que les encanta hacer plantillas, maravilloso. Ojalá, obviamente, no sé, si les gusta
osteomuscular, pues que puedan hacer un equipo y que puedan tener esa misma retroalimentación. Lo mismo queremos nosotros. Vuelvo y digo, no solamente para hacernos el trabajo para nosotros, sino para ustedes también más fácil. Y en última instancia, el que va a ganar es el paciente. Entonces, hay algunos que se ayudan de plantillas, precisamente para no omitir ciertos puntos importantes. Ojalá que se agudicen un poco con el copy-paste, porque a veces copian cosas del paciente anterior y a veces se dan como para errores. Es lo único ahí que detallitos para tener en cuenta. Obviamente la correlación clínica yo sé que es muy importante, casi es, todos los informes terminan diciendo correlacionar con la clínica, pero obviamente la idea es que a ustedes les llegue también un poco más de información y es algo que al menos nosotros en el instituto también intentamos corregir. Y en las solicitudes siempre está incluso, en el sistema está para señalarse el paciente es para diagnóstico, para etapificación preoperatoria o si es un examen de seguimiento. Y eso también les da incluso prioridades la secretaria que está programando los exámenes de diagnóstico, preoperatorios o los de control seguimiento y sabe que esos de control seguimiento se lo pueden dar a 2 meses y el que está pendiente para operar urgente es el que le va a dar una cita para una semana y son esos los que el radiólogo también nos informa mucho más precoz. Eso. Entonces, sí. Entonces, de verdad lo que nosotros valoramos de ustedes es esa disponibilidad para conversar, para discutir, para conversar los casos y ojalá que se puedan reunir siempre en un comité oncológico por cada especialidad. Muchos como que dicen, ya yo hago lo mínimo necesario, es que mando mi informe y ya no más. Pero créanme que eso de verdad ayuda y obviamente todos tenemos pacientes por fuera del hospital y termina uno siempre recomendando hágase la ecografía con este radiólogo, hágase este estudio en este sitio porque va a estar mejor informado. Para nosotros tenemos una visión tridimensional del paciente muy diferente porque lo vemos en pabellón, pero también necesitamos de ustedes para ubicarnos un poquito espacialmente. Entonces buscamos, por favor, necesitamos, el paciente tiene un tumor aquí del labio y resulta que me queda la duda si tiene invasión a través del nervio mentoniano y si tiene compromiso del nervio. Hay algunos signos radiológicos, detallitos, que si está aumentado un poquito el canal del nervio mentoniano, entonces probablemente tiene una invasión intracanal que no está informada en el escáner inicial, pero que sí me va a cambiar a mí la conducta acerca del pronóstico oncológico y que el paciente no se va a curar con esto. Y si le hago una cirugía solamente del labio, probablemente va a tener una recidiva tumoral en 2-3 meses en la mandíbula. Ese solo detallito hace que cambie el pronóstico oncológico del paciente. Versus que si lo conversamos, oye, mira, ¿tiene algún cambio? No tiene algún cambio, signo de diseminación perineural del nervio mentoniano. Mira, sí, tiene unos riesgos, está ensanchado el canal. Maravilloso. Vamos a planificar, pedimos una resonancia y planificamos entre una resección oncológica más grande. Eso. Cualquier cosa que ustedes nos puedan alertar como bandera roja, obviamente nos va a cambiar el plan quirúrgico. Así que lo que quiero resaltar es mejorar la comunicación. No le tengan miedo, los cirujanos somos un poco con humor negro, pero somos buenas gentes. Así que el rol de ustedes nos juega un papel primordial para que todo nos salga bien a la hora de atender y darle el mejor trato al paciente. ¿Cierto? Entonces, en resumen, ustedes son nuestros ojos como extensión del examen físico. Muchos de los pacientes están casi asintomáticos o lo que se ve al examen físico es solo la punta del iceberg de lo que el paciente de verdad tiene. Insisto, fomentar la comunicación de lado a lado. Si hay algún interés en lo que respecta a alguna especialidad y sobre todo en cabeza y cuello, créanme que ninguno les va a contestar súper mal, al contrario, siempre van a tener la mejor disposición para conversar si hay alguna duda. Y precisamente es para mejorar el resultado de los pacientes.
Y obviamente todo eso se traduce en que el paciente va a tener un mejor resultado, mejor sobrevida y menor mortalidad. Eso. ¿Lo que sigue? No sé, eso. Esa fue la última, lo último que me respondió Gemini, la anterior, acerca de nuestra charla de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, algo que quieran que aclarar. Doctora, ¿Mm? yo soy el que hago las biopsias y hago los punciones y todo. Ustedes Ujú. están, o sea, se está priorizando de todas maneras la determinación de tiroglobulina eh, por sobre la biopsia por punción aspirativa de los linfonodos, ¿verdad? No es que estemos priorizando. El tema es que cuando hay una metástasis ganglionar, a veces le pueden achuntar o no le pueden achuntar a la metástasis. Ujú. Entonces, y obtener una muestra suficiente para que el patólogo nos diga si hay metástasis o no ganglionar no tiene tanto rendimiento. Pero de ahí volvemos a lo mismo. No es lo mismo alguien que se dedique a hacer punciones todos los días de linfonodos y que precisamente busquen desde el sitio de la zona que está más Sí. sospechosa del linfonodo, eh, precisamente para disminuir los falsos negativos. Entonces, la ventaja que tiene la tiroglobulina es que es una medición bioquímica y no precisamente estar viendo la célula tumoral o la alteración tumoral en el microscopio. Entonces, por eso es un poquito más sensible. Y la idea es pedir los dos, no es que prefiramos más una que la otra, sino que la idea es que se tomen las dos muestras, tanto la citológico. Obviamente, si nos dice que hay una metástasis de carcinoma papilar en linfonodo, tiene metástasis. Ahora bien, no sale una célula tumoral, pero si tiene una tiroglobulina en 300, puta, pues no tiene por qué haber tiroglobulina en el ganglio, así que también asumimos que tiene una metástasis. Así que la idea es que son complementarios, no excluyen el uno del otro. Bien. Yo le agradezco todo lo que ha comentado a todos los colegas, particularmente mi actitud como radiólogo ante todo es la conversación, la comunicación, eso, y a todos los colegas que pasan conmigo, yo les digo, lo más importante es el celular para llamar cualquier cosa, sobre todo en pacientes postoperados y que no vayan a escribir burradas, digamos, de que sean interpretadas como complicación quirúrgica, o la palabra de recidida tumoral, siendo que hay tantas cosas y formas de describirlo. Así que tenemos que tener respeto y lo más importante, no tenerle miedo, como dice usted, al cirujano y llamarlo y preguntarle, ¿no? Si fue muy Sí, laborioso, qué pasó ahí, si dejó hemostático, si hubo algún problema, porque ahí es exacto. donde están los problemas. Porque es muy común que se confunda a la imagen radiológica. Nosotros usamos Surgicel, usamos gelita, usamos ciertas esponjas que terminan por X y motivo en otra institución porque le dolió, porque le dio vómito, pidámosle un escáner, una ecografía y a la imagen van a ver todos estos hemostáticos y los van a ver al ojo de ustedes en radiología como si fuera una colección con niveles hidroaéreos y tiene como está sobreinfectado. Resulta que el paciente clínicamente no tiene nada de eso. Claro. Nos pasa en el hospital incluso, por ejemplo, no sé, pedimos un escáner por otro motivo, el paciente tiene sospecha de TEP o tiene, no sé, para verificar la posición de la reconstrucción de la mandíbula, por ejemplo, y le llega a otro radiólogo una lectura, por ejemplo, de estas contrataciones que hacen fuera de horario, y la lectura de ese radiólogo dice colección cervical extensa de 19 por 2 centímetros hacia la derecha y va uno a ver la imagen y es el paso del pedículo del colgajo. Y las burbujas que ven es porque le acabamos de abrir el cuello, le acabamos de cerrar y obviamente en el camino quedan burbujas porque se hizo la parte, la parte de la cirugía, resección y reconstrucción. Eh, pucha,
De verdad nadie los va a retar con tomar el teléfono, ahora el WhatsApp, toda la cantidad de alternativas que hay. Muchos a veces en broma como que, oye, salgan del búnker en el que están metidos. Claro. Y nosotros intentamos, somos un poquito más extrovertidos, intentamos irlos a buscar, pero no siempre es la misma reciprocidad. Que tenemos que aprovechar para compartir con otros colegas y es la primera vez que traemos a alguien no radiólogo, ¿ya? A dar una presentación en este año, pues. Entonces, yo quiero que esto se extienda a más veces. Todos tenemos amigos, compañeros, colegas que nos pueden colaborar y yo creo que siempre bienvenido, de verdad. Yo creo que esta es la manera de nosotros ser realmente transversales a lo que supuestamente decimos que somos. La radiología es transversal a todos. Bueno, abrámonos a todos y que nos compartamos. Estamos casi todos. Empecemos entonces. Entonces, súper cortito. 3 preguntitas supremamente fáciles. Lo que el cirujano de cabeza y cuello necesita saber del informe radiológico. Recuerden que es el que lo haga más rápido, no solamente que le pegue. No es un criterio grueso de inoperabilidad. 1. La invasión a la base del cráneo. 2. La invasión a grandes vasos. 3. Un tamaño mayor de 1 centímetro. O 4. La metástasis a distancia. No es un criterio grueso de inoperabilidad. 2. Muy bien, excelente. El tamaño le explicó la doctora que no le importa tanto como las otras cosas que nos explicó varias veces. Bien, Pablo. ¿Verdadero o falso? El cáncer diferenciado de tiroides es de buen pronóstico con sobrevida de más del 98% a más de 10 años. ¿Eso es verdadero o falso? Y alguien se quedó. Ya, se conectó, pero no le pegó. Esperar. Excelente. Esto fue deliberado. Aprendieron algo. Sí, sí. Y la última, el mejor TIRATS, o como quieran llamarlo, que existe es el canadiense, el europeo, el de la RSNA, cualquiera. Fantástico, me encanta. Muy bien. Así en estas circunstancias. Pablo lo tumbaron, sorry, pero bien por el intento. Melissa, muy bien, excelente. Y este último, Juan José, excelente. Mira, los niños de segundo saliendo adelante. Bueno, compañeros, por mi parte, eso es lo que tenía que comentarles. Si tienen alguna otra cosa que comentar, aprovechen y nos despedimos. Muchas gracias. Excelente. Bien, gracias. Ok. Muchas gracias a todos, a la doctora Lozano también. Gracias y buenas noches, Luis. Gracias, doctora. Muy bien. Gracias. Chao, Gracias, buenas gracias. noches, Chao. 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 Muchas gracias. Chao, chao.